Buenos días, soy Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra emisión más de las Ciencias del Deporte. Hoy nuestro tema es el análisis del himno olímpico y del tema de la Champions League. Para tratar dicho tema, pues nos acompaña el maestro Luis Gonzaga Pastor Farril. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Luis? Hola, muy buenos días, Jaime. Muy buenos días a todo el auditorio. Me da muchísimo gusto volver a estar aquí con ustedes. No, pues muchas gracias por estar tú con nosotros en esta transmisión. Y pues bien, a continuación me voy a permitir presentar a nuestro invitado para quienes no hayan tenido la oportunidad de coincidir con él en otra de nuestras transmisiones y brevemente voy a presentar su semblanza. Luis cursó la licenciatura de instrumentista en violonchelo en la Escuela Nacional de Música, hoy facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Paralelamente estudió composición en el taller de Humberto Hernández Medrano, estudió el posgrado en composición de música para cine en Berklee College of Music, obteniendo mención magna cum laude. Es profesor titular B de tiempo completo e imparte las materias del área de composición de música para medios audiovisuales y de tecnología musical. Se ha desempeñado como secretario técnico de la Facultad de Música. Ha sido coordinador del Laboratorio de Informática Musical y Música Electroacústica. También fue coordinador de la Comisión para la creación de la carrera de Música y Tecnología Artística para la ENES Morelia. Es miembro de la comisión dictaminadora del CUEC desde hace 3 años o más y fue evaluador disciplinar de la licenciatura en música de la Escuela de Artes en la Universidad Autónoma de Zacatecas y ha sido compositor, arreglista y productor musical. Y bueno, antes de cederle el micrófono a nuestro invitado, como es una costumbre en nuestras transmisiones de las ciencias del deporte, haremos una breve introducción de nuestro tema. Y pues bien, el himno olímpico es una pieza musical compuesta por Espiridón Samaras con palabras de un poema de Costis Pálamas, ambos autores de nacionalidad griega. Se cantó por primera vez el 25 de marzo de 1896 por un coro compuesto por miembros de las sociedades musicales de Grecia en la ceremonia inaugural de los primeros Juegos Olímpicos en Atenas en ese año 1896 en el Estadio Panathinaiko. Es una composición generalmente poética destinada a exaltar la fe y algún hecho trascendental que, que fue histórico. Por su parte, el himno de la Liga de Campeones de la UEFA, titulado de manera oficial simplemente como Champions League, es una composición de Tony Britten, consistente en arreglos sobre una pieza de Josh Friedrich Handel llamada Zadok the Priest, en español Zadok el sacerdote, perteneciente a la serie de los cuatro himnos de coronación. Como dato curioso, tenemos que Britten no posee los derechos de autor sobre el himno, los cuales en realidad están en poder de la UEFA. Sin embargo, él recibe regalías cuando es utilizado el mismo. Finalmente, el tema es interpretado por la Royal Philharmonic Orchestra. Y pues bien, sin más preámbulo, los dejo con nuestro invitado. Adelante, Luis. Muchas gracias, Jaime. Pues sí, creo que has dado una introducción muy clara y muy concisa de las características que tienen estos signos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí en la presentación? Si me permiten. Sí, titulado, perdón, el himno olímpico y el himno de la Champions League. Vamos a hacer un análisis musical comparativo y el impacto emocional en la audiencia, ¿sí? Vamos a ver qué características tienen en común y qué características tienen se diferencian, porque si nosotros seguramente lo hemos escuchado alguna vez, alguno de los dos, pues nos vamos a dar cuenta que sí se diferencian claramente, ¿no?
vamos a analizar un poquito, profundizar en esas diferencias, pero también en las similitudes, que también las tienen, por supuesto, y todos estos elementos que conjugan, que construyen estos signos, digamos, desde el punto de vista musical, cómo se vinculan de tal manera que puedan causar un impacto emocional y de qué características sería este impacto emocional en la audiencia, en quien lo escucha, ¿no? Bien, vamos a hablar primero, ya Jaime lo hizo un poco, pero vamos a profundizar la definición de un himno, ¿no? ¿Qué es un himno? Según la RAE, es una composición poética o musical que rinde homenaje a dioses, héroes o valores colectivos, jugando un papel crucial en la identidad y unidad de las comunidades. ¿Sí? Tiene varias facetas, o sea, el himno tiene un propósito común, cualquier tipo de himno, que es la vinculación social, la vinculación de un grupo de personas, de una comunidad. Pero ¿alrededor de qué se va a hacer un himno? Bueno, pues hay muchos tipos y en muchas modalidades, ¿no? Por ejemplo, honrar a dioses y héroes. Yo creo que esa es la acepción más antigua, donde sobre todo hablamos de Grecia, de Roma, de las antiguas civilizaciones, los nórdicos también. Bueno, aquí en México las prehispánicas también seguramente lo tenían, según lo que hemos visto en los escritos, pero desgraciadamente aquí no se conocen porque no sabemos leer la música de las antiguas civilizaciones prehispánicas, pero estamos seguros que sí lo tenían por las descripciones que hacían gentes como Bernal Díaz del Castillo y todos aquellos que escribieron sobre las antiguas civilizaciones poco después de la conquista. Entonces, estas composiciones normalmente son para honrar a dioses y héroes, ¿no? Evocan muchas emociones intensas y crean vínculos espirituales entre los individuos y lo trascendental. Y no nada más lo trascendental, sino también muchas veces habla del origen, ¿no? Pensemos en la mitología griega. Bueno, pues todos sabemos que esa mitología, aparte de ser una historia, un relato, una metáfora, pues también tiene elementos de identidad cultural que en su momento dieron a los griegos o a la civilización de la que se esté hablando, ¿no? Otra acepción es lo alabanza directamente a lo divino. Aquí estamos ya vinculando directamente a lo religioso. Vemos mucho en las religiones, llamemos contemporáneas, es decir, el Islam, el catolicismo, las diferentes iglesias cristianas, en donde se habla mucho de los himnos como una expresión para alabar a Dios, a la Virgen, a los santos o a cualquier otra deidad o gente importante que, digamos, que se contemple dentro de esa adoración, ¿no? Normalmente estos himnos nos van a servir para, uno, expresar devoción y también fortalecer la fe. No nada más la fe individual, sino la fe comunitaria, ¿no? De esas personas participantes. Vamos a ver también la exaltación y la celebración, que es una parte muy importante. Aquí ya estamos hablando de temas, por ejemplo, sociales, políticos, en fin, de constitución de naciones, etcétera, etcétera, ¿no? Estas composiciones celebran victorias, celebran momentos memorables, infunden en las personas un sentido de orgullo y de pertenencia. Esto es bien importante, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el himno nacional, ¿no? ¿Qué ha sido el himno nacional para nosotros los mexicanos? Bueno, pues lo cantamos durante toda nuestra niñez, cuando estudiábamos la primaria, también los honores a la bandera, todas estas composiciones, todas estas himnos y melodías que se cantaban, pues tenían el fin de qué, de crear una identidad, de que somos mexicanos, ¿no? De que somos todos, compartimos una tierra común y una idiosincrasia, similar. ¿Ok? En resumen, los signos tienen mucho que ver con la identidad colectiva, ¿no? Es decir, fomentan mucho la unión entre sus intérpretes, entre las personas que participan en esas ceremonias, porque si vemos todos los signos, todos, absolutamente, tienen un lugar específico en donde se celebran. No es una canción que estemos escuchando
en la radio o normalmente de manera cotidiana. Siempre tiene que ser en algún lugar y en un momento determinado, ¿no? Refuerzan, como les decía, la identidad cultural, perdón, el sentido de pertenencia y también los vincula a todos, los vincula como sociedad, como comunidad y como un grupo, hasta un grupo de ciertos intereses, pudiéramos decir, ¿no? Bien, ahora sí vamos a empezar a hablar ya de estos dos himnos que vamos a hacer. Por cierto, lo que vamos a hacer es vamos a escuchar el himno olímpico y después hablamos de él. Después vamos a hablar del himno de la UEFA y vamos a escucharlo. Si estás de acuerdo, Jaime, les ponemos el link para que lo puedan escuchar en YouTube o alguna de estas lugares y posteriormente ya continuamos con la conferencia, si te parece bien. Claro, por lo de la cuestión de los derechos. Así es, no queremos problemas Sí, ni con la UEFA ni con el Comité Olímpico. así es. Bien, el himno, ya lo mencionó Jaime, fue compuesto por Spiridón Samaras con letra de Costis Palamás y fue estrenado el 25 de marzo de 1896. ¿Sí? Aquí vemos incluso una fotografía de la partitura original. Fíjense bien cómo ya tiene incluso todo un diseño relacionado con la nacionalidad griega, con los diferentes juegos, pero además puestos como de una manera muy clásica, muy a lo griego cuando originalmente se hacía, ¿sí? Entonces, si me permites, pongo el link aquí eh, en el chat. Perfecto. Denme un segundo. Ups. Se me está moviendo aquí la presentación, ustedes disculpen. Mm. ¿Cómo puedo poner aquí el chat? No sé si está abierto, porque no veo. Bien, pues aquí seguimos. Este, Vamos a hablar un poquito ay, discúlpenme tantito. Para Estamos regresar al hablando sobre el el himno olímpico. olímpico.
Estábamos hablando entonces de la composición que fue creada en 1896 y estrenada ese mismo año, el 25 de marzo, en unos Juegos Olímpicos, obviamente, que se hicieron allá en Atenas, ¿sí? Este himno curiosamente, fue oficialmente reconocido por el Comité Olímpico hasta 1958, resaltando su importancia en la ceremonia olímpica. Es decir, ya oficialmente a partir de ese año se empezó a interpretar, ya sea en la inauguración o en la clausura del himno. ¿Ok? Vamos a, vamos a esperar un minutito, si te parece bien, Jaime, para que la gente lo pueda escuchar y seguimos platicando. O nosotros Lo sé. vamos comentando, no sé, alguna peculiaridad en lo que ellos van escuchándolo. Claro, claro. Sí, yo creo que aquí hay varias cosas interesantes que analizar, ¿no? En primer lugar, si hablamos de musicalmente, si ustedes lo están escuchando ahorita, se van a dar cuenta de que es un himno que está interpretado por un gran coro mixto. El coro mixto son hombres y mujeres, no es de niños, em, y con una gran orquesta. Además, tiene este como estilo muy decimonónico, lo que llamamos los músicos como muy al estilo romántico, romántico al estilo de Brahms, de Beethoven, de este romanticismo alemán, ¿no? Muy grandioso, muy poderoso. La letra, si ustedes la ven, va apareciendo ahí en el himno, ¿no? Conforme se va interpretando. Y la letra nos está hablando entonces em, nos está hablando de los héroes, nos está hablando pues de la importancia de la competencia y en general, sin decirlo claramente, pero o explícitamente, pero se está hablando de la importancia de la competencia deportiva y la competencia olímpica, pero vista no como una competencia voraz donde se trata de aniquilar al contrario, sino al contrario, como una justa deportiva para honrar a los grandes deportistas que participan en estas justas, ¿no? Sí, fíjate que curiosamente, cuando yo hice mi tesis y la Ajá, parte de los antecedentes porque fue Derecho Internacional del Deporte, del Derecho al Deporte, ok, y hay una parte en los antecedentes que precisamente encontré yo de una historia de una pelea de pugilato y que uno de los competidores, porque duró mucho tiempo, no había recesos y tampoco los espacios como ahora se conoce en el boxeo. Entonces duró muchísimo tiempo y uno de ellos asesta un golpe de tal manera que da en el abdomen del contrincante y se abre el abdomen y las vísceras salen y muere el otro contrincante. Y en lugar de premiar al que supuestamente había ganado, no lo premian, lo desprecian, lo restringen de cualquier premio, ¿no? Precisamente porque no era el objetivo ese en ese entonces, por lo que estabas comentando ahorita. exactamente, exactamente. Yo creo que aquí también habría que entonces diferenciar lo que ves, por ejemplo, un himno militar, ¿no? O la música de guerra, ¿no? Y es un gran momento porque si bien hablar de estas dos cosas es muy pertinente porque nos permite diferenciar muy bien los diferentes objetivos, ¿no? Lo militar tiene que ver con la victoria, pero es una victoria donde vas a someter al enemigo. En la victoria deportiva no vas a someter a nadie, simplemente vas a demostrar quién eres, cuáles son tus cualidades y es, digamos, lo que se conoce como de manera popular como un pacto de caballeros. Es decir, no hay algo personal, no hay una necesidad de someter y de combatir simplemente por sacar una agresión, por ejemplo, ¿no? Cosas por el estilo. Eso es algo importante. Los dos, claro, buscan la victoria, Claro. pero pues es de manera diferente, totalmente diferente. Y ojalá todo en este mundo fueran competiciones deportivas. Eso sería.
lo más ideal del mundo y no guerras, pero bueno. De Así, hecho, había una paz pactada, ¿no? En exacto. el tiempo de las Olimpiadas. Si había Ujú. guerra, todo paraba para precisamente llevar a cabo el evento. Exacto, exactamente, ¿no? Entonces, pues sí, ojalá y hubiera más eventos como de este tipo, ¿no? Y sobre Sí, todo con el mundo que estamos viviendo estos últimos tiempos, sí. ¿no? Bueno, entonces, pues, en resumen, el himno olímpico, ya estuvimos ahorita comentándolo, tiene que ver mucho con un impacto emocional, sobre todo por la solemnidad que transmite a través de su letra, a través incluso de lo que llamamos los músicos el tempo. ¿Qué quiere decir el tempo? Es la velocidad de una pieza, ¿sí? Entonces, es un tempo como muy, no es muy rápido, tampoco es muy lento, al contrario, es como muy parsimonioso y nos permite como evocar sentimientos de solemnidad, de honrar, tomar muy en serio esto que estamos haciendo, ¿no? Es decir, la justa deportiva. Y y bueno, la letra pues nos habla de todos estas rescate, digamos, de lo que fue las Olimpiadas en su origen en la Grecia antigua, ¿no? Aprovechando este pequeño espacio, nos manda saludos a Alejandro López. Ah, qué bueno, qué bueno. Mucho, si es un Alejandro, espero que sea el Alejandro que yo conozco, Ok. porque sí se conozco varios Alejandros Los- López. Pues ahí nos manda saludos, los saludamos. Exactamente, con muchísimas gracias por participar, seas o no conocido personal. Gracias por estar aquí. Bien, pues ahora vamos a hablar un poquito ahora sí del himno de la Champions, ¿no? Ok, Ya lo mencionaba Jaime, él fue compuesto por Tony Britten en 1992, músico, compositor y creo que es hasta cineasta, por ahí me encontré información, cosa curiosa, ¿no? Entonces, podemos poner el himno de la Champions ahí en la transmisión para que la gente lo pueda apreciar, por favor. Vamos a fijarnos mucho que ahorita que lo estemos escuchando, les voy a pedir que se fijen mucho en las similitudes y en las diferencias con el himno olímpico. ¿Sí? ¿Qué diferencias hay con los instrumentos que se ejecutan? Si hay instrumentos similares, si hay instrumentos diferentes. ¿Qué pasa con el coro? ¿Qué pasa con la letra? La liga que les compartí, pues em, es una interpretación que tiene también la letra conforme se va desarrollando, una especie de karaoke, ¿no? Se ve ahí. Sí. Un dato muy curioso y que también mencionaba Jaime es que justamente este himno, el propio Britten lo ha dicho, lo ha manifestado, se inspiró en una pieza que se llama Zadok el sacerdote, que es una pieza que efectivamente se utiliza para las diferentes coronaciones desde 1776, si mal no recuerdo la fecha, que fue cuando George Frederick Händel, que vemos aquí su foto en la pantalla, creó esta pieza junto con otras para la coronación de Jorge II. Desde entonces, esta pieza junto con otras tres que se escuchan simultáneamente una tras otra, son las que se han utilizado desde aquel entonces. Estamos hablando de una pieza
que tiene más de 300 años de ser ejecutado, ¿no? Para dar un poquito el contexto, George Frederick Händel fue este, mm, fue un compositor de origen alemán, pero que toda su vida la desarrolló en Inglaterra. Fue, yo creo que, el compositor más representativo del barroco, es decir, de la música hecha entre el 1650 a finales principios de 1800, más o menos, ¿no? Más o menos. Y pues él trabajó básicamente para la corte. Entonces era muy común, siendo un músico de la corte, que se les encargaran composiciones para casi todos los eventos que se llevaban a cabo. Puede ser una coronación, puede ser una misa para que viene el casamiento de alguien de la realeza, puede ser un oratorio de Navidad, puede ser un oratorio de Semana Santa, en fin, tenían mucho trabajo, realmente mucho trabajo. Además, estos músicos también eh, no nada más componían, era muy interesante porque normalmente eran intérpretes, todos ellos eran intérpretes, y no de uno, que a veces dos y hasta tres instrumentos, como en el caso de Bach, en donde tocaban órgano, clavecín, violín y a veces el violonchelo o la viola de gamba. Incluso también dirigían. Entonces era un perfil muy interesante porque podían hacer muchas cosas a la vez. Incluso Händel llegó a componer música que no tenía que ver precisamente con ceremonias. Alguno de ustedes seguramente ha escuchado una pieza que se llama música acuática y otra pieza que por ahí que se llama música para los fuegos reales, cohetes, pues, no fuegos artificiales. Estos eran fiestas, simplemente fiestas, banquetes que daba la realeza, pero era muy interesante porque la música acuática era una fiesta que se llevaba a cabo en el río Támesis, en donde se ponían todos los invitados en botes. Y entonces el chiste era convivir entre bote y bote y cruzarse los botes y la gente platicaba. Y en uno de los botes había una orquesta. Y esta música que se ejecutaba, perdón, pues precisamente se llamaba música acuática por eso, porque era expresamente para esta fiesta, ¿no? Bien, vamos a poner un pedacito, si me permiten, de esta pieza del Sadoc, el sacerdote, para que comparemos las similitudes o las diferencias con el himno de la UEFA. Em, si lo activo aquí, no tenemos problema, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Nada más que, bueno, en mi caso no lo escucho. ¿Ya? No, ¿No se escucha? no. Bueno, entonces les dejo el link y para que lo vayan escuchando. Ahí se, ahí como que ¿Perdón? se quiso escuchar. ¿Ya se escucha? No, no sé qué hiciste en algún momento que como que pareció empezarse a escuchar. A ver. No, no sé. Bueno, mejor les dejo el link, Ok, parece, para que lo vayan escuchando. Ahí está, si lo pueden compartir, por favor. gracias, sí. Este video que les estoy compartiendo es precisamente el himno em, que se ejecutó la última vez en Inglaterra
que fue para la coronación de Carlos III. Es que acaba de tomar el trono, que fue esposo de Lady Di, acaba de coronarse hace unos años, ¿no? Ujú. Entonces, aquí lo interesante es ver también cómo esas tradiciones, como les decía, se ha ejecutado los últimos 300 años, siguen vigentes a pesar de la modernidad que vivimos el día de hoy, a pesar de la internet, a pesar de que ya estamos ya incluso con coches híbridos y con tecnologías sumamente avanzadas, siguen existiendo las tradiciones, ¿sí? Y menciono esto precisamente porque si nosotros ya nos vamos al estudio de los elementos del himno de la UEFA, pues podemos encontrar similitudes, ¿no? Con el himno olímpico, primera, ¿no? ¿Cuál sería yo? Yo diría que, pues, es esta cuestión de la solemnidad, esta cuestión de vincularnos con diferentes miembros, es decir, crear una vinculación social importante. Aspectos como digamos, inspirar también en todos un espíritu, bueno, en el caso de la UEFA es deportivo, este también es deportivo, pero es más acotado, es como más hacia el fútbol, ¿no? De hecho, es todo un acontecimiento cuando se toca el himno de la UEFA en los estadios de Europa, ¿no? Es una manera, la gente se vuelve sumamente emotiva y respetuosa, ¿no? De este hecho, de este acto. ¿Ok? Ahora, si ustedes se fijan, el parecido con lo de Sadok, el sacerdote, es muy interesante. Empieza sobre todo al inicio del himno de la UEFA, es muy parecido a la pieza de Sadok, de Händel. Ya después empieza a cambiar un poco las cosas. Pero, a ver, si analizamos los dos himnos, el himno olímpico y el himno eh, de la UEFA, vamos a ver, esta inspiración en Sadok, el sacerdote, no es casualidad, no es nada más algo porque le haya gustado al compositor. Hay cosas atrás de eso. Yo diría que tiene mucho que ver con esta parte de la realeza. Acuérdense que la realeza en Europa es un elemento muy importante. Es un elemento que, como lo decía antes, pasan los años, la tecnología avanza, la sociedad avanza, pero sigue siendo algo vigente. Y la realeza representa muchas cosas, ¿no? Por un lado, sí, es un símbolo de unidad de pueblos. Si nosotros vemos la historia, los reyes, entre otras cosas, y buenas o malas, una de las buenas es que han servido para unificar naciones. Aquí estamos hablando de unificar públicos, ¿no? En el caso de la UEFA. Pero también hay una cuestión ahí donde la realeza sigue siendo como algo, ay, no sé, como algo superior, ¿no? Sigue habiendo esa cuestión de que todo lo que es realeza, lo real, es algo que no tiene que ver con el pueblo, ¿no? O sea, está el pueblo y está la realeza aparte, ¿no? Entonces, este rescate a mí me llama mucho la atención de Sadok, porque no nada más nos habla de unificar, sino también nos habla de como, no sé exactamente cómo interpretarlo, si que el fútbol es un deporte solo de la realeza, son los que se identifican con el fútbol, lo practican o lo admiran, o que los jugadores los vamos a posicionar a la altura pues de que si fueran una realeza, ¿no? Más allá de héroes, son reyes y son dioses en lo que hacen, ¿no? No sé, son características muy curiosas que podemos observar y que se diferencian notablemente de lo que es el himno olímpico. El himno olímpico rinde más tributo al deporte, al espíritu deportivo. Aquí no sé si hablamos más de los jugadores o del hecho de ser más allá que el pueblo, ¿no? No sé. No sé qué opinas tú, Jaime. Y es interesante este enfoque que comentas, Luis, porque fíjate que hubo una serie, ahorita no recuerdo Los Caballeros del Fútbol o algo así, que pasaron en alguna de las plataformas de streaming, no sé si en Netflix, en donde precisamente hablan sobre los orígenes del fútbol asociación, del fútbol soccer en Inglaterra
a principios del siglo pasado y en donde los que se estaban organizando eran propiamente lords, ¿no? Eran gente de encumbrada de la realeza inglesa y que se empieza a dar la vinculación de personas que no eran de la realeza, pero que eran muy hábiles en el juego y que trabajaban ¿cómo se llama? En las fábricas, pero que en realidad no trabajaban, estaban contratados en las fábricas, pero más bien para que jugaran por los equipos de las fábricas y se empieza a dar esta interacción entre unos y otros, pero bueno, a lo que voy es de que sí estaba más bien enfocado el fútbol y para la gente de la nobleza y no tanto para la gente que no lo era, ¿no? Que era El pueblo, como para el dicen. pueblo y que, sin embargo, se empiezan a involucrar para precisamente, ¿cómo se llama?, promocionar o publicitar las fábricas. Y de ahí luego la cuestión esta que tú comentaste en un principio, de la identidad de la colectividad. Se empieza a dar esta identidad por parte de la gente que era de esa fábrica y además de que estaban en ¿cómo se llama? En una comunidad, en un pueblo en particular, contra los que eran de la nobleza y que estaban en otra población. Y entonces esta cuestión de identidad, el sentido de pertenencia, yo creo que es lo que también da algún tipo de impulso a que se hayan hecho algún tipo de cánticos, algún tipo de himnos, de temas para poder identificarse. Y ya ahora, pues, esto, además de la globalización, ha dado que todos reconozcamos y nos identifiquemos con este himno, con este tema, para efectos de que luego, cuando escuchamos las notas, dices, ahí ya viene el partido, ¿no? Exacto, exacto. Sí, claro, pues ayuda también hasta para cuestiones de sincronicidades y cosas prácticas, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Y, Sí, ajá. perdón, y otra cuestión, respecto a esto de que comentabas, en la cuestión de los Juegos Olímpicos, recuerdo, hay un libro que se llama Los Señores de los Anillos, Mm. y también la película, de carros, creo que ¿Carros de son fuego? Carros de Fuego, en donde precisamente sí es la realeza la que en realidad está de alguna manera organizando los propios juegos y se ve reflejado en el libro que comento, porque también hacen mención de que quienes están en la cúpula realmente es la nobleza. Y si vemos muchos eventos deportivos, por ejemplo, en Mónaco, es el príncipe el que está ahí vinculado y quien da el premio. Entonces, sí, la realeza está ahí involucrada, ¿no? Ujú, ujú. Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque además aquí no nada más se convierte en un acto deportivo, se convierte en un acto político, ¿no? Es muy importante que esté presente el rey o alguien de la nobleza para darle una validez eh, identitaria, nacionalista, por así decirlo, ¿no? Creo que también es importante. Digo, a mí me llamó la atención ahora, por ejemplo, en el Super Bowl, que haya estado Donald Trump en el partido, ¿no? O sea, no, Sí, rara vez, si yo recuerdo, si no mal recuerdo, hemos visto a un dignatario, a un presidente estar en uno de estos partidos, ¿no? que creo que es la primera vez, ¿no? Tengo entendido que sí. Que sí, es la primera vez. Y precisamente para darle cierta identidad nacional, porque es lo que está en la política ahorita en Estados Unidos, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, y como dices, aquí vemos este vínculo interesante con el ejemplo de la UEFA, cómo los eventos deportivos, sobre todo los que son de alto nivel, de más alto nivel,
siempre van a estar vinculados con la política, de alguna u otra manera, para bien y para mal, ¿no? Porque a veces, digo, recordemos, por ejemplo, cuando si mal no recuerdo, fue en 1934, cuando fueron en Berlín las Olimpiadas, treinta y cuando ganó, seis 36, gracias, y que ganó las Olimpiadas, una de las competencias la ganó un afroamericano que venía del equipo de Jesse Estados Owens. Jesse Owens, ¿no? Unidos, sí. eh, pues Hitler, que era el mandatario en ese momento, se salió del estadio, Sí, ¿no? no otorgó la Así, medalla, sí. no, él no otorgó la medalla. Entonces, híjole, pues vamos viendo también cómo se van vinculando para bien, como digo, para mal, estas cosas y los mensajes políticos que se pueden lanzar son muy fuertes, ¿no? Tanto positivos como negativos. Y a lo que voy con todo esto es que estamos viendo también cómo la música se vincula también a esos elementos políticos, ¿sí? No nada más estamos hablando de, digamos, el despertar emociones que nos vinculen con los jugadores, con los competidores, con la emoción de ver una justa deportiva del deporte que sea, sino también muy sutilmente nos van dando mensajes de tipo político, social o de lo que ustedes quieran, ¿no? De otro tipo. Sí. Y sabes que también me percataba de lo que comentabas de también como que tiene esos tonos de himnos sacros, de lo que se ve en las iglesias, también se ve impreso por la cuestión de lo que comentabas al principio, de la alabanza de lo divino, ¿no? Claro, claro, Y claro. para relacionarlo precisamente con los jugadores o con los equipos, para darles ese realce, ¿no? Así es. Sí, claro, claro. O sea, también de alguna manera estamos creando indirectamente dioses, ¿no? De los que están participando, ¿no? Y dioses a los que hay que adorar, a los que tenemos que tener fe, a los que incluso, bueno, ya ahí entraríamos a otro terreno, pero todas las elementos que mucha gente desgraciadamente vive de frustración, de no poder realizar eh, actividades en su vida que les gustaría, pues deposita esa carácter de triunfo o en esa competencia, eh, ese deseo de ganar a toda costa, ¿no? A ganar algo en su vida, ¿no? Entonces, si gana mi equipo favorito, pues entonces yo estoy feliz, como si fuera una victoria mía, ¿no? Ahí es donde Sí, vamos te viendo ya ese. vinculas, Ujú. te intervienes de alguna manera en ese sentido. Y bueno, si luego la música también te imprime ese sentimiento de pertenencia, pues ya se cuadra todo, ¿no? Sí, exactamente. Finalmente todo está armado de tal manera que nos dé un propósito, ¿no? Hacia un objetivo común, ¿no? Sí. Y por ahí hay un autor precisamente que habla de español, un jurista que habla del intervencionismo del Estado en el deporte, Ujú. pero de lo que habla es muchas de las cuestiones políticas, pero esta parte de la cuestión musical no lo toca. Y es muy interesante el enfoque que tú le diste respecto a eso, porque sí es cierto. O sea, sí hay ahora también intervencionismo desde otras aristas, como es la musical, y eso no nos habíamos percatado muchos. Claro, 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 no, pues es que cuando hacemos un análisis de la música actualmente, ya no nada más analizamos los elementos intrínsecos, ¿no? Es decir, qué instrumentos se utilizaron, cómo es la melodía, cómo es la armonía, qué forma tiene la música, la pieza, lo que sea, sino también el contexto en donde se va desarrollando, ¿no? Y ahí es donde hablamos de lo político, de lo social, en fin, de muchos otros elementos. Y a mí me gusta mucho hacerlo porque eso nos da también una visión muy interesante, ¿no? De lo que es la música, que no ya, la música no volverla algo abstracto y que nada más está fuera de nuestras vidas. No, la música se desarrolla en el aquí y en el ahora. Y la interpretación que hagamos de la música, la vamos a hacer los que estamos aquí y ahora. Punto y se acabó. No busquemos ya argumentos trascendentales, espiritualistas, filosóficos y demás cosas que de repente sigue permeando por aquí en la vida
y no nos damos cuenta que al final del día la música es un acto humano, simple y Claro. sencillo. ¿Sí? Entonces, si me permites acabar ya rápidamente en Sí, la... sí, sí, adelante, adelante. Y seguimos platicando con muchísimo gusto. Está muy interesante la plática, creo yo. Espero que para nuestro público así lo sea. También. Entonces, también, efectivamente. Entonces hablamos de que el espíritu olímpico, pues bueno, aboca el espíritu de la antigua Grecia y la unidad global, ¿no? El himno de la Champions se centra en la competencia contemporánea y la grandeza del fútbol europeo, como les decía hace rato, con todo lo que esa palabra implica, ¿no? En fin, algunas conclusiones generales de esto, cuestión de los himnos, ¿no? Eh, es, es fundamental los himnos, absolutamente. Ya vimos todas las funciones que pueden cumplir y que nos sirven para, digamos, redondear o darle forma a un propósito más allá de lo simplemente deportivo, ¿no? Que crean un ambiente de celebración y respeto y actúan como catalizadores emocionales, motivando a los atletas y uniéndolos con el público en un momento compartido, ¿no? Y los himnos deportivos también fomentan un sentido de pertenencia, como decíamos, y orgullo entre los aficionados. Al identificarse con la música, los aficionados crean lazos emocionales que fortalecen su comunidad, su conexión con el equipo. ¿Sí? Creo que por mi parte sería todo. No sé si quieres que comentemos algo o el público nos va a hacer algunas preguntas. Tú dime. Déjame ver. Saludos a esta Marisela Giles Muchas y gracias. también a Rubén Sea, que nos Muchas dice que es muy buena charla. No nos preguntan nada, pero a mí sí me surge un cuestionamiento respecto de lo que se ha comentado, Luis. ¿Tú crees que entonces uno de los propósitos de la composición de estos himnos ha sido precisamente el fortalecer el vínculo de las personas con lo deportivo o va, nada más ha sido eso el propósito o va con otro trasfondo? Por lo que decías de lo político, a lo mejor lo religioso, lo social, o solamente si se aboca a lo deportivo. Ujú. Yo creo que es multifacético. No podemos resumirlo a una sola. Em, la música siempre ha estado ligado tanto en su forma intrínseca, como decía, en sus elementos y en su contexto, de manera inseparable y además a lo largo de toda la historia, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué en las batallas? No sé si se han fijado, lo vemos en películas, pero está documentado en la historia. Se llevaban instrumentos musicales, se Mm, llevaban sobre todo percusiones, tambores sí, muy grandes, trompetas, o instrumentos similares. Pues era para darle ánimos a los soldados, ¿sí? Además de marcar ciertos elementos rítmicos, por ejemplo, las marchas. Si yo voy tocando un tambor, pues todo el mundo va caminando a la misma velocidad y no están chocando. O sí, si sí. no, lo hemos visto en películas, en los botes también se usaban los tambores para lo mismo, para que Sí, no para el chocaran remo. los remos, ¿no? Y Sí, que todo el mundo fuera parejito y a la misma velocidad, ¿no? sí. Entonces, claro, aquí la pregunta es, ¿qué fue primero, como se dice vulgarmente, el huevo o la gallina? Yo no tengo la respuesta. O sea, si realmente fue motivado por una situación política, social, religiosa, y de ahí sale la música, o la música misma, de repente salen cosas y dices, ah, mira, pues esto me puede servir para fomentar estas cosas. Realmente va a ser muy difícil saberlo. Yo no tengo la respuesta. Yo creo que va en ambos sentidos. Eh, Ujú. y hay muchos ejemplos en la historia de la música donde va en los dos sentidos. Por ejemplo,
Voy a poner un ejemplo rápido. Eh, Antes las afinaciones de los teclados, ¿no? Los instrumentos de teclado, en la época de un poquito antes de Bach y hacia atrás, se utilizaba otro sistema de afinación. Entonces, eso tenía un problema porque si yo cambiaba el sistema de, o sea, había diferentes afinaciones, porque no había manera de promediar las afinaciones de tal manera que yo pudiera tocar cualquier combinación de teclas y sonar afinado. Si yo usaba cierta tonalidad o cierto tipo de escalas, tenía que usar una afinación. Si tocaba otras, otra afinación. Entonces, sí era muy problemático porque entonces no se podía fluidamente tocar las piezas. Llega un señor que inventa una afinación por ahí casi a finales de la vida de Bach, 1750, un poco antes, e inventa una afinación promediada, vamos a decirlo así. Es decir, la distancia entre todos los tonos era exactamente la misma. Entonces yo puedo tocar en cualquier combinación de teclas y ya me suena afinado, promediado, pero afinado, ¿no? Digamos, decentemente afinado. Es lo que llamamos la afinación temperada. Ajá. Entonces, ese invento, que es un invento tecnológico, le sirvió a Bach para componer una serie de piezas que se llamaban El Clave Bien Temperado, que es una de las obras maravillosas que nos dejó Bach, sobre todo en lo que es la fuga y el preludio, ¿no? Entonces, eso es un claro ejemplo, cómo un invento tecnológico afecta a la música. Pero igual, cómo la música puede afectar lo otro, yo creo que pues todo el mundo, el hombre desde que es hombre, pues se dio cuenta de que la música afectaba los sentimientos, las emociones y muchas otras cosas más. No olvidemos que los griegos, Platón, Aristóteles, nos hablaban de la música que cura también, ¿no? Y estamos viendo el surgimiento, no sé, de la musicoterapia actualmente, ¿no? Que es algo que todavía está en ciernes, pero pues está demostrando que sí ayuda de alguna manera. En fin, te digo, yo creo que es un ida y vuelta a lo largo de la historia. Y No, en lo deportivo, pues no es la excepción. claro, muy interesante lo que comentaste, Luis, y pues ya el tiempo se nos vino encima y podemos seguir comentando al respecto, pero bueno, el tiempo nos gana y pues tendremos que dejar otro tipo de comentarios al respecto para otra emisión de las ciencias del deporte. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Jaime, y gracias a todos ahí en la Dirección General del Deporte y sobre todo a nuestro público que nos está escuchando. Así es, a quienes los invitamos la próxima semana a otra emisión más de las ciencias del deporte con otro tema, con otra ciencia, con otra área del conocimiento relacionado con la actividad deportiva. Y pues muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias, Luis, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.